Nadie estudia para ser empresario. Todos, en gran mayoría, especialmente en los países latinoamericanos, estudiamos para ser empleados. El miedo al fracaso es la razón principal por la que tantas personas, escuchen bien, tantas personas no tienen éxito en la vida o no tienen tanto éxito como desearían. La diferencia entre un empresario y un empleado únicamente es un tema emocional. Es cómo aprenden a manejar el fracaso. Queridos amigos, muy buen día. Nuevamente aquí tus amigos Renato, Margarita y tu servidor César Muralles. Estamos a las órdenes de tu persona con el fin de iniciar un capítulo más de Haz que suceda, enciende la mente. Te damos la más cordial bienvenida y es un gusto para nosotros compartir cada semana este momento que esperamos con mucha ansiedad y mucha alegría y satisfacción. Bienvenido, amigo, a un programa más de Haz que suceda. Hola Renato, hola Margarita, bienvenidos. Renato Búrbano, pues quien nos ayuda siempre ahí con la parte de contar los detalles muy puntuales de nuestros invitados, en este caso Robert Kiyosaki, y Margarita siempre pues con toda la estructura de todo lo que es lo humano, ¿verdad? Las competencias blandas, el talento y hablar de las fortalezas. Pues queridos amigos, bienvenidos. ¿Qué tal Renato? ¿Qué tal Margarita? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias César. ¿Y ustedes cómo están? Pues contento, mi César, muy buenos días. Igual, Margarita, Renato. muy buenos días. Aquí nuevamente un lunes iniciando con mucho ánimo. Y qué mejor que de la mano de nuestro amigo y mentor Robert Kiyosaki. Seguimos con el libro Antes de renunciar a tu empleo. Y hoy tenemos cosas muy interesantes que contarles. Excelente. Como dice Renato, es algo muy interesante y quiero entrar en materia en lo que hemos aprendido. La verdad es que nosotros nos ha dado este libro, pues creo que lo tuvimos que, bueno, yo no lo había leído anteriormente, Margarita me lo recomendó. Y pues Renato sí ya lo ha leído anteriormente porque él pues ha sido lector y seguidor de Robert Kiyosaki. Y la verdad es que, querido amigo, si tú estás en la etapa de un emprendimiento, estás en la etapa de tomar decisiones, este libro, Antes de renunciar a tu empleo, que te dará 10 lecciones, nosotros solo llevamos una, te dará unas lecciones adecuadas y precisas para poder entender lo que realmente él vivió, o esta experiencia es trasladada hacia nosotros y nos ayuda, y nosotros te ayudaremos a ti a trasladártela para que tú la entiendas claramente. Pues bueno, en el capítulo anterior, querido amigo, hablamos un poco de la diferencia entre un empleado y un empresario. Y notábamos y resaltábamos de que las escuelas regularmente pues entrenan a los participantes, en este caso a los estudiantes, para ser buenos empleados. Son personas que siguen rutinas, que siguen actividades, que siguen su creatividad apegada a una regla, aprenden a participar de acuerdo a reglas y estructuras, aprenden a ser consumistas, aprenden a comprar y obtener situaciones en base a un presupuesto, en base a un salario. En cambio, el emprendedor, el empresario, realmente de alguna manera se enfrenta a una situación muy diferente. En este caso, el empleado se enfrenta a una situación de que le gusta la seguridad. Se enfoca mucho en la seguridad, mientras el empresario pues busca la libertad. Son componentes que son distintos, muy diferentes, y pudimos ver de una manera en el capítulo anterior que pues muchas veces podemos tener un buen empleo y ese nos limita al crecimiento. Podemos tener una buena universidad, pero realmente una buena escuela, eso nos lleva a un aprendizaje básico. Pero la verdad es que aprendimos que nadie estudia para ser empresario. Todos, en gran mayoría, especialmente en los países latinoamericanos, estudiamos para ser empleados. Y tenemos un presupuesto de acuerdo a ingresos, egresos, cuidamos pues los centavos, cuidamos el dinero, pero Robert Kiyosaki nos llevó a un modelo un poco diferente. Pensar cómo tomar esos riesgos y ese apetito por poder tener un crecimiento. Pues bueno, queridos amigos, el día de hoy una aventura nueva. Y la aventura del día de hoy pues es la lección número 2. Quiero leerla literalmente como la enmarca él en su capítulo número 2. Y dice, aprende a convertir la mala suerte en buena suerte. Y lo parte con una ironía. Dice, la ironía
es que lo que hace lista a la gente también la hace menos lista. Es decir, las personas aprenden de sus errores. ¿Quién no ha aprendido de sus errores? Pues quien no lo hace, la verdad es que creo yo que está en la habitación inapropiada el día de hoy. Pues queridos amigos, te damos la más cordial bienvenida. Margarita y Renato, pues iniciamos nuestro viaje el día de hoy. Como dice al inicio de este capítulo 2, lección número 2, cada vez más tonto y cada vez más rico. La verdad es que interesante eso, ¿verdad? Los títulos de Robert Kiyosaki son fabulosos. No sé, Margarita, Renato, ¿quién quiere empezar a discutir un poco? Bueno, yo quisiera empezar a que los que nos escuchan o los que nos están viendo traigan a su mente algún fracaso que hayan tenido y observen qué comportamiento fue el que ustedes sintieron, o emoción, mejor dicho, qué emoción sintieron después de haber tenido ese fracaso. Nosotros, pues, no me dejarán mentir, el fracaso a nadie le gusta tenerlo. Uno quiere siempre triunfar, tener un éxito. Pero en este caso, pues, nos está llevando Robert Kiyosaki a un enfoque distinto. El fracasar en los negocios, menciona en una edad temprana, es definitivamente una experiencia única. Porque entre más temprano uno fracase, mejor. Entre más rápido se haga y más rápido te levantes, mucho que mejor. Entonces, él amplía mucho que el fracaso es como una estrategia. Y existen dos razones por las que fracasan los empresarios. El que quiere ser empresario está tan asustado, que se congela y entonces no hace nada. Esa parte, miren, a mí me pegó porque muchas veces no solo en el ser empresario, ¿verdad? Ustedes solo en cualquier acción que uno haga, no me quiero mover porque tengo miedo. Todos aquí en esta sala sin duda hemos tenido miedo en alguna vez y ustedes que nos escuchan también. Y cuando uno siente miedo, ¿qué pasa? Nos quedamos inmóviles. Y eso es lo peor que podemos hacer. Entonces hay que enfrentar ese miedo. Y segunda razón es que los empresarios fracasan es porque pierden lo suficiente. Hay una parte de un periodo de estancamiento. El tamaño del negocio puede ser que sea tan grande que puede rebalsar, digamos, las expectativas. Y hay un momento en donde ya no logra crecer más. Digamos, por ejemplo, si tuviéramos que vender este cilindro de vidrio que tengo acá enfrente de mí, y ya llegamos a toda Guatemala, pero no rompemos las fronteras o no queremos llegar más allá, entonces ahí se estancó el negocio. Ya no logro vender esto más allá. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esa es la parte en donde puede ser que el negocio, desde ese punto de vista, puede llegar al fracaso. El empresario necesita arriesgarse a fracasar antes que el negocio pueda empezar a crecer. Y eso se va dando en los primeros pasos y durante el camino. No quiere decir que si yo tengo 20 años de mi emprendimiento, no quiere decir que no vaya a fracasar. Al contrario, fracasamos puede ser teniendo 50 años de experiencia, pero entre más fracases en una edad temprana, mucho que mejor. El miedo al fracaso es la razón principal por la que tantas personas, escuchen bien, tantas personas no tienen éxito en la vida o no tienen tanto éxito como desearían. Si una persona tiene miedo, es porque realmente hay algo que no le resuena y es algo que no quiere dar ese paso. Y es ahí donde se estanca. El secreto del éxito de negocios es estar dispuesto a cometer errores y aprender de ellos. Y a mí me gusta mucho algo que estuve leyendo en este episodio de una entrevista donde Robert Kiyosaki fue un programa, ¿verdad? Sí, así es. Era un programa y es ahí donde yo empecé a sacar muchas conclusiones. Me gustó mucho. Y es que quería ver la periodista, que la diferencia entre empresario y empleado. Y entonces la periodista inició haciéndole preguntas, por decirle así, como que desafiantes a Robert Kiyosaki, porque quería entender qué era lo novedoso de correr riesgos. O sea, ¿por qué había que correr riesgos? Y bueno, Robert Kiyosaki, con toda su sabiduría que él se caracteriza, pues se lo hizo ver de muchas formas.
Y entonces la primera es que, lo que les decía, el secreto del éxito de negocios es estar dispuesto a cometer errores y aprender de ellos, era una. Y segundo, que el empleado no corre riesgos. ¿Por qué tenemos que ponerlos en dos bandejas, digámoslo así? Ustedes que reciben un salario, los que están escuchando, los que reciben un salario y están en una planilla, por decirlo así, fueron contratados por, no sé, X o Y servicio y tienen que dar lo mejor de ustedes y no quieren cometer un error. Y Dios guarde, cometen un error, van a ser despedidos. Una gran diferencia. El empresario necesita cometer todos esos errores para seguir aprendiendo de ellos. No quiere decir de que, hoy tengo que cometer un error. No, simplemente no es tan intensa la situación por cometer un error, se paraliza el mundo. Tampoco. Al contrario, si yo cometo este error, no lo tengo que volver a cometer. Y si lo cometo, yo sé qué voy a hacer, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Entonces, Robert Kiyosaki en la entrevista también menciona de que cuando se comete un error existe un nuevo yo. Eso me encantó. Sí. El nuevo yo. Después de fracasar, existen nuevas habilidades, sin duda. Si ustedes tuvieron un fracaso, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros aprendimos a manejar bicicleta? ¿Y cuántos de nosotros nos caímos? Les contara yo mi experiencia, yo me caí de una bajada por donde yo vivía. De verdad, una bajada que hasta quedé inconsciente, me dio fiebre, se me cayó un diente, bueno, de todo me pasó. Entonces, pero yo aprendí a que no tenía que utilizar una bicicleta que no tuviera frenos, porque el problema que yo tuve en ese momento es que yo vi a mi hermano mayor subirse a la bicicleta y irse a esa gran bajada y yo me fui atrás de él, pero ojo, él sí tenía frenos su bicicleta, yo no. ¿Qué creen que pasó después? Yo fracasé en esa bicicleta, definitivamente me caí. No volví a agarrar una bicicleta que no tuviera frenos. Y tenía más cuidado en esas subidas y bajadas donde yo pudiera manejar la bicicleta. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenían nuevas habilidades ahora? ¿Cuántos de nosotros, así como el andar en bicicleta, hemos fracasado por alguna razón y hemos adquirido nuevas habilidades? Si me confundí en una cotización porque no le puse ese cero de más, que significó una cifra significativa, yo voy a leer 3, 4 veces ahora las cotizaciones o las propuestas que yo envíe. Entonces, a mí me encanta cuando Robert Kiyosaki dice, después de cometer errores, fracasos, etc., yo quiero nuevas habilidades. Y entonces, esto nos lleva es que el secreto del éxito del negocio es estar dispuesto a cometer los errores. Si ustedes están dispuestos a emprender, los que nos escuchan, los que quieren renunciar a su empleo y dicen, no, yo ya, pues tienen que estar dispuestos a cometer errores. No sé qué piensan ustedes. Pues quiero comenzar diciendo que este capítulo pues está enfocado en todas aquellas personas que piensan que su trabajo sí les gustan, pero están estancados y no han avanzado. Uh-huh. O que están trabajando, pero que no sienten que lo están valorando. También que a las personas que sienten que el trabajo no se está, que el trabajo no los está haciendo crecer o que no tienen nuevos retos también. También que sienten que es un trabajo demasiado ambiguo y que para eso mejor van a renunciar. También podría ser que el trabajo en sí o en la compañía ya no sea un reto para ustedes. También podría ser que el trabajo, ustedes sean muy buenos, que simplemente están haciendo ricos a otros, que ustedes quisieran ser tal vez su propio jefe, o que descendieron a otro solamente por ser más joven y llevarse bien con el jefe. Estas son algunas de las razones por las cuales ustedes se pudieran sentirse identificados en este capítulo. Si se sienten así, quiero que presten atención que la diferencia entre un empresario y un empleado únicamente es un tema emocional. Es cómo aprenden a manejar el fracaso.
menciona que un empleado se le castiga por cometer errores. Si no entrega bien el informe, si se equivoca, lo castigan. Y es lo mismo que sucede en el colegio. Castigan los errores. Pero en cambio, los empresarios tienen que ser hábiles para aprender de sus errores. Y ese es un tema. Así, si los empresarios se frustraran y dicen, no soy bueno, no me funcionó, ¿saben qué? Mejor hay que quede. Simplemente se dieron por vencidos muy rápidamente, pero no es que no sean hábiles, simplemente se frustran con el fracaso. Al final, la persona exitosa, el empresario exitoso, simplemente es cómo aprendió a manejar sus emociones ante el fracaso. Hay una frase que me encanta, que la dice Michael Jordan, que dice, he fallado una y otra vez en mi vida, por eso he conseguido el éxito. Ya, digamos, he fracasado, he cometido tantos errores en mi vida, pero esa razón específica es por la cual él fue exitoso. Cómo él emocionalmente afrontó el fracaso en su vida. Por eso que mencionó Margarita, que el éxito de un empresario está en cometer muchos errores, aprender de los errores y no volverlos a cometer. Porque no es solo cometer errores, sino aprender y no volverlos a cometer. De lo contrario, vamos a estar estancados. Imagínense como que la vida del empresario es como que fuera el juego de Mario Bros. No podemos pasar al mundo 2 si no tenemos dominado el mundo 1, que es como decir cómo manejar el personal, cómo manejar la contabilidad, cómo manejar el fracaso de este nivel. Cuando ya lo manejamos, pasamos al mundo 2. Ahí vamos a tener otro tipo de fracasos. No vayan a pensar así. Los empresarios que manejan miles tienen problemas de miles. Los que manejan millones tienen problemas de millones. Siempre van a tener problemas. Pero tuvieron que primero aprender los problemas de miles. Los que tienen problemas de miles de millones tuvieron que primero pasar los problemas de miles, luego los problemas de millones, y ahora están en el de miles de millones. Todos tienen problemas. Pero si uno se frustra y no aprende a manejar esos niveles de estrés o esos niveles de frustración, va a ser muy difícil que podamos pasar al siguiente mundo. Porque para muchos podríamos decir que este es un juego y hay que aprender a jugar. Yo he visto gente, la verdad que cuando no les sale algún proyecto, se frustran tanto que empiezan a gritar, empiezan a tratar mal a la gente, hasta gente adulta que hasta rabietas hace. Y digo así como que wow, o sea, ¿cómo manejan ese nivel de estrés? Porque no les salió como esperaba. Y en todo hay lecciones. Y eso es parte importante de la vida, aprender desde las lecciones. Me recuerdo que cuando estaba en el colegio nos dejaron una tarea de aritmética o factorización y preguntaron, ¿quiénes no tuvieron problema para resolver los problemas? Y levantaron uno la mano. ¿Pues algún problema? No, todo lo resolví fácil, sin ningún obstáculo. ¿A quienes les costaron así hacer? Solamente tuvieron dificultad en 5 problemas. Entonces levantaron la mano. Y lo lograron hacer. Así como que sí, pues lo logré resolver. ¿Quiénes tuvieron problemas en 10? Entonces otros levantaron la mano. Y lo lograron resolver. Unos no logré resolverlos. Otros sí logré. ¿Quiénes tuvieron problema que no lograron hacer ninguno? ¿Y quiénes lo lograron resolver? ¿Cómo? Pidiendo ayuda, llamaron por teléfono a un amigo, buscaron en internet posiblemente cómo resolverlo. Y me gustó porque dijo algo. Quienes lo lograron resolver sin ningún problema, no aprendieron nada. Porque simplemente pusieron en práctica su conocimiento. Quienes tuvieron problema y buscaron cómo resolverlo, ahí está la lección. La lección está en la dificultad. Porque si solo
así, si solo ponemos en práctica el conocimiento, no hay lección, es algo que ya aprendimos. O sea, solo estamos poniendo en práctica nuestro conocimiento. Y César no me dejará mentir porque César es profesor de matemática y física. Y realmente uno no aprende cosas nuevas si no encuentra problemas nuevos. Claro. Si los hago con los ojos cerrados, estoy poniendo en práctica un conocimiento que ya había adquirido. Realmente los problemas es donde está la lección. En los fracasos está la lección. Creo que uno de los, como que, no fracasos, pero una de las personas más fracasadas del mundo es una de las personas más exitosas también. Y quiero traer a la mesa a Tomás Alva Edison. Hay varias biografías y varias notas y en varios lugares dicen como diferente este dato, pero ahí yo me quedé con uno, que no es que está en el libro, pero que dice que cuando llevaba 5,000 intentos para hacer incandescente el bombillo eléctrico, dice que le dice un periodista, mire, ¿usted no cree que si Dios quisiera que usted inventara la luz, ya la hubiera inventado? Y le dijo, no, es que yo, así como ya fracasó 5,000 veces, usted ya hubiera podido inventarlo si Dios hubiera querido. Dijo, no, yo estoy 5,000 veces más cerca de todos de lograrlo. Porque no he fracasado 5,000 veces. Sé 5,000 veces de cómo no funciona. Claro. Por eso es tan importante así el afrontarse emocionalmente al éxito o al fracaso. La verdad es que, ¿por qué Tomás Alva Edison es uno de los más fracasados de la historia? Porque es un inventor. Y él tenía que tener una fuerza emocional inquebrantable para poderse reponer a esas dificultades. Incluso ha sido uno de los inventores más prolíficos de toda la historia. Y cabalmente lo que tú dices, Renato, tiene mucha congruencia, ¿verdad? La verdad es que tú dices algo que se asocia a lo que estableció Margarita al inicio. Si uno realmente no le tiene miedo como al fracaso, yo les cuento una experiencia educativa, ya que mencionaste que enseño matemáticas en la... Yo le decía a mis estudiantes, tráiganme problemas que yo no pueda resolver. Si usted me trae un problema y yo no lo puedo resolver, usted gana un extra puntos, ¿no? Pero eso sí, hay una regla. Me dice, ¿cuál? Me decía, usted lo tiene que saber resolver. ¿Ah? O sea, no es que pues él, ¿verdad? Y muchas veces me trajeron una cantidad de problemas y me vencían los estudiantes. Y felices que su profesor no lo había podido resolver. Pero ¿quién creen que es el que más aprendía cada vez que yo no podía resolver un problema? Él solo aprendía uno. Y si yo tenía 30 alumnos, yo aprendía 30 problemas diferentes que no sabía resolver anteriormente. Entonces se volvía una cadena de traerme problemas que yo no podía resolver. Pero como yo no los podía resolver, ahí. Pero como ya me los trajeron, yo ahora ya los podía resolver. Entonces me dio una de insumos esa situación, ¿verdad? Tú decías algo bien importante. Y lo voy a leer literalmente, amigos. Este libro, la verdad es que, gracias Margarita, por me lo regalado. Mi libro, este libro, y tú por haberlo pues validado, que lo pudiéramos compartir con la gente de Haz que Suceda. Y queridos amigos, tomen en cuenta que se les dan recomendaciones muy puntuales. Yo aquí lo voy a leer literalmente, dice, actualmente en los negocios a menudo hago algo sabiendo que puedo fracasar. Al amigo me impresionó eso. Porque, digamos, uno normalmente hace ciertas actividades. Uno, digamos, cuando uno es patojo, yo recuerdo que querés sacar bailar a una chica, a veces uno no tiene tanto miedo porque ni sabes bailar, ni te gusta la música. A lo que le tiene miedo a uno es que la chica le diga a uno no. A eso le tiene uno miedo. O sea, no le tenemos, entonces a lo que nos ha enseñado la cultura es de tener miedo al fracaso. Pero mucha gente, la verdad, yo admiraba a mis cuates que alargan qué valor para ir a sacar a quien fuera. Y les decían no. Pero hoy los veo y son personas que fueron prominentemente muy exitosos porque aprendieron a vencer el fracaso. Entonces yo creo que Robert Kiyosaki, por eso cuando inicia la frase que dice cada vez más tonto y cada vez más rico, quiere decir que puedo parecer tonto cuando no puedo hacer algo. Tal vez yo prefiero pasarla de tonto cuando pregunto, miren, no entiendo eso, ¿cómo funciona? No entiendo. Y se me voltean a ver
y no es usted el profesor, y no es usted el connotado, y usted no entiende esto. No lo entiende. ¿Va? Entonces, no lo entiendo, fíjese, a veces. Y a la par mía está uno que se está riendo de mí porque, entonces a veces yo, bueno, tal O vez. habrá otro a la par suya que tiene la misma duda. Que tiene la misma duda y no se atrevió a pasarla de tonto. Sí. Pero después uno y tiene un conectivo, vamos a hablar todo filosófico, y tiene un conectivo y que condiciona el anterior. Cada vez más tonto y dice, no dice dice y cada vez más rico. Que adquiero nuevos conocimientos, nuevas experiencias. Sí. Tan interesante que es este libro. Pero más adelante el autor también establece algo bien importante. Así que el secreto del éxito de los negocios es estar dispuesto a cometer errores y aprender de ellos. Y yo creo que es algo que nos caracteriza, queridos amigos. ¿Cuántas veces nos hemos quebrado la cara, Renato? Un montón. Margarita. Un montón. Que cotizamos, que mandamos, que invertimos y nos va, como decimos aquí en nuestro país, en feria, mal. Pero ¿saben qué? Hay aprendizaje. Me encanta la frase de aquel coach que tenemos cuando nos dice, es que no nos fue bien, estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Entonces yo creo que estos aprendizajes, Renato y Margarita, nuestra audiencia tiene que comprender que la verdad es que antes de entrar a una estructura del emprendimiento, ese viaje de convertirte en un empresario, ese viaje de salir de la comodidad, porque algo que me impresiona es cuando la entrevistadora le dice a él le contesta, ¿y por qué no te has ido? Porque no dice me pagan bien, dice, me pagan lo suficiente para que no busque empleo en otro lugar. Imagínate, no dice ella, gano miles, no, me pagan lo suficiente para que yo me quede aquí. Y entonces ahí vienen, recuerda cuando estábamos dentro de las instituciones financieras, mirábamos las regulaciones de los salarios. Entonces miramos grandes firmas que se dedican a hacer clasificación de puestos y salarios. A veces clasifican al mercado y te ponen un tope en la vida. Por ejemplo, te dicen, usted en este puesto solo puede ganar hasta. Y bueno, yo en ese entonces sentía como que ese hasta estaba hasta allá arriba. Hoy cuando lo veo desde una perspectiva, siento que ese hasta es limitado, te condiciona. Por ejemplo, lo miraba yo. Aquí en nuestro país vas a un cajero automático y querer retirar dinero en efectivo, solo te permite retirar 2,000 quetzales. Pero ¿y quién puso esa regla que si es tu dinero? ¿Por qué no puedes retirar más? Hasta 2,000. Hasta 2,000. Siempre, pero sí hay una forma de regularlo en el cajero para que el cajero te dispense más. Lo que les quiero decir, amigos, es de que de nosotros depende este dispensado de dinero, de nosotros depende las estructuras salariales, de nosotros depende el saber, como dijo esta reportera que está con Robert Kiyosaki, entrevistadora, creo que no es una reportera. Sí. Cuando lo entrevista y le dice, mira, le dice, es que yo creo que tú estás devengando tanto. Sí, le dice él, pero tú estás aquí porque te están pagando lo que te pagan. ¿Por qué? Para que no te vayas a otro lugar. Entonces te das cuenta, a veces un buen salario, un buen ingreso te limita y ahí te deja. Y yo creo que ahí está la gran diferencia, como tú decías, que la estructura me encantó y por eso lo anoté, que el modelo es emocional, ni siquiera es económico. El modelo es emocional. Y ahí es, amigos, donde nosotros, sabiendo trabajar psicológicamente las emociones, ¿verdad? Sabiéndolas trabajar, combinados con una estructura intelectual asociada, o sea, tú eres muy analítico para la toma de decisiones y Margarita sabe muy bien controlar la parte de la inteligencia emocional, construyes un muy buen perfil resolutivo. Porque lo que me encanta de un empresario, y no sé qué opinan aquí, pues, como dice ella, ¿verdad? Dice, entonces mi trabajo como empleada es no correr riesgos. Imagínate que zona de confort más rica. Como sabes que si sale bien te pagan y si sale mal también. Entonces no hay, en cambio un empresario no puede, o puedes pensar así, Renato, cuando tomas el edificio inmobiliario y lo vas a construir y que hoy solo miras una planicie y en lugar para arriba es para abajo el gran barranco que tenés que construir, o la planicie, la ondulada, pues, y después sabes que tienes que, ahí no puedes fallar, pero el empleado sí, vamos a construir, a ver qué pasa, pero un empresario no es así. Eso es lo que tú tienes que comprender, que es una estructura emocional. Por eso dice acá, y su trabajo como empresario es correr riesgos, es cometer errores, es fracasar en ocasiones. Eso es lo que él está diciendo. Me encanta esa parte de poder pensar, ¿verdad? Realmente el empleado le gusta la seguridad, también el empleado hace caso,
el empleado también hace caso, no correr riesgos y de alguna manera pues trae del colegio, pues como ya lo dijimos, el hecho de no cometer errores. Así, en un examen, pues está el resultado bueno o malo, está la respuesta buena o mala. Pero en la vida no es así. La vida del empresario no es que haya una respuesta buena o no, simplemente está una forma correcta y la otra hay un aprendizaje. Incluso hay aprendizaje también en las lecciones buenas, también hay aprendizaje en los resultados que no son favorables para nosotros. Pero un buen empleado, cuando comete un error, aparte que se frustra y no lo sabe manejar, en su trabajo se le castiga, al igual que en el colegio. Si uno tiene una mala respuesta, se le castiga. Pero en la vida real no hay una actitud así como que se nos deba castigar, porque uno tiene que buscar la lección, tener ese espíritu de querer aprender. De todas las lecciones siempre hay aprendizaje. Yo quería mencionar algo, digamos de que ya estamos siendo empresarios, ya somos todos empresarios. Y resulta que cometemos un error, pero le echamos la culpa al otro. Sí. Eso es lo que pasa muchas veces. Y no lo admitimos. Algo que menciona Robert Kiyosaki, un ejemplo muy bueno, fue que su padre pobre, él cuando ya se retiró, entró al mundo de los negocios y ya se volvió empresario, compró una franquicia de heladería muy famosa y pensó que era un negocio pues fiable, ¿verdad? Algo que podía él empezar a tener utilidades, pero resulta que no, que fracasó. ¿Y qué creen? Empezó a culpar a todo el mundo. Claro. Y entonces se perdió de la lección. Eso, recuerden estas palabras. Si uno empieza a culpar, a quejarse, a señalar y no admitir que algo hizo mal, ¿verdad? Es perdernos la lección. ¿Cuál es la lección del fracaso que tuviste? Y aquí se me viene una emoción o una característica, digamos. Hay que ser humildes para admitir cuando uno fracasa. Eso no lo menciona tan así Robert Kiyosaki, pero sí me hizo reflexionar esa parte. O sea, hay que ser humildes y decir, sí, yo hice mal esto. Y quiero aprender a no volver a cometerlo, ¿verdad? Porque 2 veces a estrellarme contra la pared tampoco, ¿verdad? Entonces, esa parte es la que uno tiene que ir visualizando. Sí, ya sé que voy a fracasar, dice uno, ¿verdad? No es así. Simplemente es como estar abierto a que no va a ser perfecto. A que van a haber momentos en donde sí, tú invertiste tanto y no resultó lo que tú querías en ese momento, pues ahí es momento de detenerse. Algo que dice Padre Rico es cometer un error es la señal que indica que es tiempo de aprender algo nuevo. Deténganse, es momento de parar, es momento de tomarse un momento, de decir, como cuando uno va corriendo y va a tomar agua, algo así. Es venir y darle pausa a Netflix, darle pausa a tu serie favorita de emprendimiento. Es tu vida propia, darle pausa y decir, bueno, vamos a ver qué hice mal. ¿Ok? Esto hice mal y no me quiero perder la lección porque es mi serie favorita. Así. Sí, ¿verdad? es cierto. Cuando mencionaste de que su padre pobre, que es su padre biológico, fracasó en este emprendimiento de la venta de helados, él compró una franquicia y quebró. Y comenzó a echarle la culpa a todo el mundo. Sí. La economía, que el sector no era el indicado, que el precio, así como que el local estuvo muy caro, así tantos errores, que no tenía suficiente dinero para poder mantenerse. ¿Qué es lo que sucede? O sea, no está aprendiendo la lección. ¿Por qué? Porque tenía que haber aprendido de marketing, de contabilidad, de ventas, de servicio al cliente. Realmente hay muchas cosas que pudo aprender, pero ¿qué es lo más fácil? Es venir y echar la culpa a todos. Por la culpa del vecino me pusieron la competencia. Pero ¿qué pasó? Si yo, puede vender el mismo producto, pero si yo aprendo cómo publicitarlo mejor, voy a venderlo. Pero al no aceptar
los fracasos, me estoy negando la oportunidad de crecer. ¿Sí? O sea, simplemente digo, no fue mi culpa. Al decir no fue mi culpa, no estoy aprendiendo. No estoy dándome la oportunidad de decir, soy mejor, así, soy mejor que ayer, porque hoy ya sé un poco más de ventas. Ya sé un poquito más de marketing, de redes sociales. Ya, así, me fue mal porque no firmaba contratos con los clientes. Pero si no aprendo, significa que estoy destinado a volverlo a pasar, a que me pase lo mismísimo. Tengo amigos que son empresarios o emprendedores y me dicen, no, es que yo no les cobro los chalecos y los cascos a la gente. Yo se los regalo como parte así de su uniforme. Ah, bueno, así es como es tu decisión. Y me critican porque yo se los cobro. Pero el tema es que voy a decir que si fueran $20 entre cascos y chalecos, pero son 100 empleados en el edificio. Y como la gente se les regala, no los cuida, cuando siente agarrándolos como que fueran guacales. Claro. Y los usan así los cascos para hacer la mezcla. Cobráselos y vas a ver qué va a acabar. Ajá, yo digo yo, él hasta la fecha no se los cobra, pero se queja de que no le alcanza. Te digo yo, porque como es obligación andar con casco y chaleco, mire, se me perdió, no tengas pena. Aquí está y te aseguro que sí quiere cobrárselos. Lo que pasa es que ahí viene otra cosa que no menciona el libro. Uno puede estar cometiendo el error. ¿Y por qué seguimos cometiendo el error si sabemos que tenemos que cambiar? ¿Por qué? Claro. Es que yo creo que se responde lo que dicen en una frase que él cita acá literalmente. Dice, aprendemos primero a tener el deseo de un cambio, pero queremos algo mejor. Entonces, yo voy a contar una experiencia suya sin su permiso. No. Cuéntela. Yo recuerdo que cuando usted salió de su zona de confort de ser empleada y emprendió una estructura, pues vamos a hacerlo honestamente, a un inicio no fueron las cosas como usted quería. No. ¿verdad? O no se golpeó. Me fuerte. sigo golpeando. Y se golpeó fuerte y se golpeó bien fuerte. Pero después algo sorprendente pasó. El año pasado estábamos en un desayuno a finales del año pasado y vengo yo y le digo, mire, Margarita, ¿por qué no retomamos esta? Y entonces empezamos a visitar nuevos clientes, ¿se recuerda? Empezamos a visitar nuevos clientes y no. Pero de repente fuimos a aquella editorial donde nos trataron feo y habló la señora todo lo que dijo, un cliente, supuesto cliente, pero dijo una gran verdad. Se capturó ahí la idea de lo que... Oye, ¿y por qué no buscas patrocinios? Le dijo ella, ¿se recuerda que dijo el esposo? No fue tan así, pero sí. Pero voy a dibujar lo que más o menos así fue. Entonces venimos y después en esa historia, en ese viaje, no literalmente, que si no te cuento la fórmula mágica, entonces viene usted y toma la idea y hoy viene y ahí fue un golpe fuerte y se volvió a golpear. Pero ahora en día, les cuento, pues cuando se levanta y empieza en la búsqueda de una estrategia diferente, con un nuevo patrocinio diferente, surge una idea diferente, con eso como dice, algo nuevo. Entonces viene ahora usted y ahora tiene el patrocinio de una institución financiera muy grande. Sí. ¿Y por qué lo tiene? Porque se reinventó, fue capaz de encontrar una estructura diferente, un comportamiento diferente, una reinvención. Ahora, sí, exacto. Le voy a ampliar un poquito a nuestra audiencia ya que tocó el tema. Lo que pasó fue que el modelo del negocio fue al inicio de una manera. Y claro. Por eso, para compartir la experiencia, y gracias César por traerlo a la mesa, es que al principio uno cree que, y uno se casa, por decirlo así, con ese modelo, pero uno no sabe por dónde saltará la liebre, diría. Sí, claro. Dirían por ahí. Entonces, sí, no fue en el momento que fuimos a enseñar en la reunión, sino ya se había como pensado y acordado con mi otro socio que vemos este proyecto. Y sí, definitivamente lo que dice César, ahí fue como un nuevo comienzo, por decirlo así, ¿verdad? Es que hay chispazos en la vida que le dan a uno. Ajá, pero hay que tomarlo, pero uno no se tiene que perder la lección, o sea, sí. Porque si nos hubiéramos quedado, porque cuesta levantarse, eso sí es muy cierto, cuesta y es las emociones y hay muchos miedos y bueno, pero el tema es no dejar de persistir, porque
Si uno deja de persistir, pasa algo que no nos gusta. Pasa bueno, no es que no nos guste, pero pasa que podemos dejarlo a la deriva y ahí dejémoslo y no pasa, no, hay que persistir. Eso es lo que hay que aprender de la lección. Y yo quiero decir algo de Renato también. No. Cuando leo un segmento del libro, es que cuando uno va leyendo, digamos, no es lo mismo leer un libro que estudiar un libro y llevarlo a tu realidad. A veces hay personas que leen y leen y leen, pero como nunca lo traen a su realidad conceptual, no se dan cuenta que hay ciertas cosas que nos están pasando. Y pues, eso es lo fascinante de la lectura, porque digamos, si ves una película, hay escenas que te perdés. No es lo mismo leer el libro Alicia en el País de las Maravillas, ver la película que leer el libro. No es lo mismo leer el libro La Cabaña, o sea, ver la película La Cabaña que leer el libro La Cabaña, no es lo mismo. Entonces lo mismo pasa con esto. Voy a citar otra parte. Simplemente no entendí la importancia de esos negocios. No me di cuenta de esos negocios diminutos, tendría un impacto profundo en mi vida. Cuando yo leí eso me acordaba de ti. Porque yo a lo que admiro, Renato, es que a veces hace una diversidad de operaciones, un negocio de esto, construcción, inversión, bienes y raíces. O sea, Robert Kiyosaki se queda atrás, ¿va? ¿Por qué? Con la diversidad de acciones, ¿verdad? Sí, esa diversidad de acciones donde va delegando diferentes responsabilidades a diferentes líderes en cada una de las operaciones. Yo veo pues ya algunas de las personas a cargo de cada una de las acciones. Entonces yo veo eso y cuando yo leía esta parte aquí donde no me di cuenta que esos diminutos, como dice él, negocios que vas estableciendo, van teniendo un impacto muy grande en tu estructura económica. Porque de repente está la parte inmobiliaria, la parte de la construcción, la parte de reparaciones, la parte de compra de activos, la parte de renta de activos, la parte de administración y qué más. Si quiero te puedo enumerar más, pues, ¿verdad? Pero solo menciono algunas. Entonces esa diversidad de acciones. En el emprendimiento creo yo que las personas a veces nacen con un negocio. Y cuando nacemos con un negocio y nos queremos mantener en esa línea, está bien como eje principal de operación. Si lo quiero ver, tal vez emprendiste entre la línea de la construcción. Pero dentro de eso encontraste ciertas ramificaciones que fueron sumándole a la estructura. Entonces, esto no es un análisis, no, ¿verdad? No, solo es una parte de la estructura del conocimiento. Yo no te voy a poner un ejemplo de allá en la luna, a mí me encantan los ejemplos y rodearte de gente. La historia de Margarita me gusta mucho en esa parte de que se topó y se reinventó. ¿Cuántas veces te has chocado, Renato? En 1000 cosas, pero siempre... A mí me admira cuando él siempre dice esto, pero mi mente está posicionada en que nos va a ir bien, que lo vamos a lograr, bien optimista, que lo vamos a alcanzar y toda esa parte. Entonces yo creo, queridos amigos, que si ustedes van a iniciar una aventura, este libro es adecuado para eso. Nosotros no estamos vendiendo el libro, la verdad es que no estamos vendiendo. Estamos vendiendo la idea y los recursos que nos dio a nosotros, porque por supuesto nos está dando recursos de vida real, no es un recurso de la teoría. Yo antes cuando, por ejemplo, daba clases, les cuento, mis clases eran como muy teóricas, muy basadas a entender por qué una cantidad dividida entre cero no está definido y entonces se encontraba el límite derecho, el límite izquierdo, el infinito, el menos infinito y muy abstracto. O cuando yo le decía a la gente, es que la ley de signos no existe, esto es un vocabulario, explíqueme por qué una cantidad negativa por otra negativa, el resultado positivo, y dígame por qué. Y era muy abstracto. Hoy no es así la clase. No. Ahora vamos a hablar de César. No, hay una parte que yo sí tengo que resaltar, digamos, ya que César siempre resalta pues muy buenas sus anécdotas que comparte de nosotros, ¿verdad? Es el conocerlos. Sí, igual. Hay una parte que me gusta mucho de este capítulo que voy a resaltar de usted y no es cuento. Es la parte de deshacerse del miedo. Resulta que Robert Kiyosaki, él aprendió, ahí me corrigen los detalles, pero la idea es que él aprendió a manejar un carro deportivo con su esposa. Así, ¿verdad? Lo resumí. Y me encanta la forma en que lo describe en el libro porque él se inscribió en una escuela que en 4 días de carrera de Fórmula 1 y bueno, toda una combinación de factores que lo hizo junto con su esposa Kim.
Y Kim, pues no tenía el miedo que tenía pues Robert Kiyosaki, ¿verdad? Él, pues ya llevaba como 3 días y con el nudo en el estómago empeoró, dice, a medida que las velocidades seguían aumentando, porque la idea de ese curso es que obviamente si es Fórmula 1 tenía que manejar rápido y a él le daba miedo. ¿Y qué pasó? Pues él le dijo, el instructor, ¿verdad? Le dijo, quiero que vayas rápido porque la velocidad quemará su miedo. Y a veces siento que, no, a veces casi siempre, respecto a César, César va como que si es flash a muchas cosas, pero es porque él quiere quemar ese miedo, porque a veces alrededor puede existir, incluyéndome, que hay incertidumbre en ciertos negocios. Y me dicen, no, hagámoslo, eso se puede hacer. Y pongámoslo, ¿verdad, César? O sea, y pongámoslo de frente y digámoslo y arriesguémonos y démosle. Entonces, el miedo con César es muy diminuto. Obviamente él controla los riesgos y una vez me enseñó a hacer me enseñó cómo él analizaba los riesgos en un tema financiero y yo me quedé, wow, sí tiene todas las características o componentes necesarios para mitigar el riesgo. Entonces, el miedo, en el caso de Robert Kiyosaki, el miedo, le decía el instructor, su miedo lo tiene estancado, por eso usted no aprende, casi que así le dijo, ¿verdad? Y entonces él fue consciente de su miedo y esa parte lo vuelve a desacelerar, o sea, como es consciente del miedo. Entonces yo aprendí esta parte que sí, yo soy consciente de mi miedo, pero tengo que rebasar ese miedo en algún momento. A mí no se me olvida lo que aprendimos en otro libro que ya tuvimos oportunidad de escribir en un podcast Los secretos de una mente millonaria, donde si tú estás en una zona incómoda en tu vida en este momento, estás aprendiendo. El miedo da incomodidad. Igual a, estás aprendiendo. Entonces, todos los que se sientan en este momento incómodos por alguna situación en su trabajo o porque existe incomodidad al iniciar la empresa que quieren tener, es porque ustedes están creciendo, están aprendiendo y tienen que acelerar para rebasar ese miedo. También quiero que tengan presente de que en el capítulo de hoy, pues inicié diciéndole así como que para quién está enfocado este capítulo. Porque no queremos de que todos se vuelvan empresarios o que todos comiencen a emprender. Simplemente quienes tengan ese tema emocional muy elevado, que digamos, no es que le guste fracasar, porque a nadie le gusta fracasar, pero que saben manejar bien el fracaso, que sepan de que no hay un sueldo seguro a fin de mes. También que hay mucha inestabilidad económica, emocional, cuando uno comienza, que hay muchos inciertos. Entonces, estas cosas simplemente para algunos va a ser como un reto y decir, no pude con esto. A ver si no con el segundo me va igual, yo me voy a recuperar. Algo tan sencillo y tan básico como el hecho de pedir un préstamo. La gente así como pide un préstamo para comprar la propiedad. No, es que no me lo van a dar porque yo ya tuve un mal récord una vez. Sí. O yo no tengo ingresos y me va a costar que me los den. Van al primer banco. No me lo viste, no me lo dieron. Digo yo, a la gran diabla, una vez fueron al banco y ya dicen que no les van a dar crédito. Pero si uno lee a Robert Kiyosaki, dice que su primer crédito se lo dieron hasta el 18. Así hasta que fue a visitar al 18avo o 18avo banco. Sí. Le dieron el crédito. Y no olvidemos también a Walt Disney. Así, su primer crédito para hacer un parque de diversiones no fue al banco número 18, ni al ¿cómo se llama? Ni al 100, ni al 200, sino 301. Imagínense. ¿Qué pasó? No se dio por vencido. Y en todos, así como que mira, ¿qué necesito agregar para que sea más confiable el crédito? Mira, ¿qué tengo que implementar en mis estados financieros para que tenga mejor respaldo? ¿Qué debería de, así como que quitar de mis estados patrimoniales que no se están viendo bien?
O sea, realmente hasta en eso hay lecciones. Porque uno dice, mire, pero ¿por qué no me dieron el crédito? Es tan fácil. El banco tiene un parámetro y dice que no va a dar, así como más del 30% del nivel del endeudamiento. Eso lo aprendí yo. ¿Cómo? Que el banco me dijera que no. ¿Y por qué? Porque usted solo puede endeudarse hasta 6,000. ¿Pero y por qué? A eso corresponde el 30%. Bueno. Si tengo más ingresos, sí. Entonces fui agregando ingresos. Mire que faltó tal cosa. Bueno, ¿y cómo? Lo fui agregando. Porque, digo yo, se puede hacer, pero simplemente no nos tenemos que dar por vencidos. La gente dice, es que yo soy muy pesimista. Pues no. O sea, simplemente unos pueden ser pesimistas, otros pueden ser realistas. Pero no importa en qué postura o en qué versión estemos nosotros, siempre tenemos que buscar la lección y emocionalmente fuertes y saber que nos tenemos que levantar y buscar la lección. Si no, estamos destinados a repetirlo. Así, cuantas veces sea, hasta que aprendamos la lección. Este es como un juego de Mario Bros, se los dije. O sea, no pasamos al siguiente nivel hasta que no dominemos todo. Sí. Me gusta eso del mundo, del otro mundo, porque me recuerda a él. Y cabalmente, él lo dice, lo que tú estás diciendo, yo lo enmarqué aquí, porque cabalmente dice, una de las primeras lecciones que aprendí es lo que necesito hacer en la calle y en las autopistas. Es lo opuesto a lo que tengo que hacer en la pista de carreras. O sea, uno normalmente, digamos, la universidad, la escuela, te enseña una cosa, pero la vida es otra. Sí. O sea, son cosas bien diferentes. Y creo que a nadie le enseñan cómo enfrentar un fracaso. Creo que si hubiera un curso que dijera enfrenta el fracaso y ya está rico, creo que nadie va. Pero fíjese que sí, cabal, usted tiene razón, pero creo que lo importante es admitir, porque admitir en qué parte de la historia o del contexto yo tuve la culpa, o sea, o qué pasó que no hice bien, porque ahí voy a aprender, ahí voy a entender qué me faltó y qué no me va a faltar la próxima vez. Tenemos que aprender de que nosotros no somos culpables de todo, pero sí somos responsables de todo. O sea, es un tema de responsabilidad. Voy a decir, si un hijo comete un robo, no es mi culpa, porque yo no lo hice, pero sí soy responsable, ¿sí? Porque yo lo crié. ¿Sí? Si alguien más tiene un accidente y me choca a mí, no es mi culpa, pero soy responsable. Ya, siempre, así todos somos responsables. Hice un trato y me engañaron, no fue mi culpa, yo no fui el estafador. Así no soy culpable, pero claro que soy responsable. ¿Por qué? Hubiera podido investigar más, hubiera podido hacer así, hubiera podido pedir estados de cuenta, estados financieros, hubiera podido corroborar y confirmar las fuentes. O sea, si digo, no, es que es culpa de él porque él es el malo, él es el estafador, bueno, culpa mía no es. Sí, pero si no me hago responsable, no voy a buscar la lección. ¿Y la lección cuál es? Confirmar datos, pedir información, ver qué hubiera tenido que haber hecho para que no me vuelva a pasar, o simplemente decir así como, qué bueno que me pasó ahorita. Hay una historia que lo van a encontrar en el libro de Dale Carnegie, de cómo ganar amigos, y dice que una persona, voy a decir 1915, perdió $1 millón, que tal vez en los tiempos de ahora podrían ser como unos 20 millones. Y el cuate fue a hacer un negocio donde perdió $1 millón. Imaginen, ustedes mandan a su gerente a hacer un negocio y le va mal. Y ese cuate dijo, así como buscó la lección, porque dijo, de no haber sido él quien fue a hacer el negocio, hubiéramos perdido más. Entonces digo yo, puchiga, qué positivo para decir las cosas. Dice, uno primero le saca la madre a todo mundo, ¿sí? Y no encuentra la lección. Claro. Pero es tan importante así como que enfocarse. Como ir bien, lo que tú dices, ir viendo lo bueno de lo malo, ¿verdad? Sí, porque es que eso es así, es lo bueno de lo malo. Bueno, pasó ahorita, pero si me hubiera pasado después hubiera sido peor. Claro, ¿verdad? Y algo que yo aprendí también en este capítulo y se los quiero compartir, es una gran diferencia. Fíjate que cuando uno se prepara en la vida del empleado,
lo que uno quiere hacer es construir su mejor currículum. Que te vean el currículum. Que tengo una maestría en no sé qué, una licenciatura, que trabajé en tal empresa, que me gradué con esto, que fui el mejor alumno. Y al final eso no me dice mucho. ¿Verdad? O sea, sí es importante la preparación académica, pero no es fundamental. Porque en un currículum yo nunca he leído a alguien que me ponga una experiencia donde haya fracasado. Todos solo ponen cosas bonitas. Cuando llamas al de las referencias, ya mero te dice que el otro es casi que un santo. ¿Ah? Sí. Pero, o sea, nadie te dice, mire, él puede mejorar en esto, o mire, él tiene esta situación, o mire, él fracasó en esto, pero aprendió lo siguiente. Entonces yo le quiero dejar a usted, si usted los quiere mencionar, usted anotó 10 componentes, yo los había enumerado acá. Esos 10 componentes yo creo que si yo hoy en día tuviera que entrevistar a alguien en una relación de trabajo, ya no le preguntaría, yo la verdad es que no preguntaba del currículum, la verdad es que miraba el currículum y él me decía que trabajó en una X empresa, cuénteme una experiencia aprendida ahí, así eran mis preguntas a la hora de una entrevista. Pero si yo ahora iniciara una relación con alguien comercial y si hoy fuera nuestro primer día de conocernos hace varios años, yo te preguntaría, ¿verdad? Voy a hacer yo 2 y si quiere haga usted todas las demás, porque usted las tiene todas ahí. ¿Cómo iniciaste tu negocio? Es una pregunta que yo te haría el día de hoy. Segunda te haría, ¿has fracasado y qué has aprendido? Imagínate esas 2 preguntas, todo lo que me tendrías que contar, ¿va? Sí. Si quiere siga usted con las demás y no me va a robar sus anotaciones. No, está bien. Solo antes de que Margarita continúe. La semana pasada fuimos a una capacitación de emprendedores y me gustó ahorita que mencionaste el tema del fracaso. La que estaba en el podio dice que tuvo una empresa que facturaba más de 50 millones de dólares al año. Y lastimosamente esa empresa se fue a la bancarrota. Y estaba platicando con otro gurú financiero y que estaban viendo si él, así como podía financiar otro proyecto de ella. Y lo primero que le preguntó fue, ¿ya tuviste una bancarrota? O sea, ¿ya fracasó así a lo grande en una empresa? Sí, le dijo, yo voy a invertir en ti. Y ella dijo así como que, a pesar de que fracasé, así alguien confía en mí. Pero lo que vio la persona arriba es todo lo que aprendió hasta el momento de fracasar. Claro. Porque hay muchas lecciones. Sí. Entonces, me gustó así. Cuando dijiste de que en el fracaso está, así como que, así, fracasar o aprender. Entonces, ahí está. O sea, si uno ya declaró una empresa en bancarrota, qué montón de lecciones. Y eso fue lo que le dio confianza al inversionista para darle dinero a ella para que haga otros proyectos. Margarita. Sí, claro. Y entonces, como le digo, yo arrancaría con esas 2 preguntas y luego le dejo los otros 8 a usted, pero... ¿Con preguntas? Sí, son preguntas, ¿verdad? Para mí, ¿cómo iniciar? Yo le preguntaría, es que lo que está haciendo César son los pasos para tener éxito para ser empresarios, ¿verdad? Sí, claro. Y el primero es iniciar el negocio, entonces por eso él preguntó, ¿cómo iniciaría ese negocio? ¿Verdad? Claro, sí, como pregunta. Segundo, ya fracasaste y ya aprendiste lo que... Claro. Sí. Tercero, ¿tienes algún mentor, verdad? Un mentor, sí. Encontrar un mentor. Cuarto, otra vez, fracasar y aprender. Quinto, tomar algunas clases, o sea, capacitarnos. ¿Sí a usted? Sí, yo por ejemplo, tomar algunas clases, sí, digamos, yo admito algo en mí, yo no soy bilingüe al 100%, entonces una debilidad que hay en mí es aprender a hablar otros idiomas. Entonces ese es uno de mis anhelos ahora, porque quiero dar, hablo mucho en español y lo hago bien en mi idioma materno, pero quiero aprender a hacerlo en otros idiomas. Eso es un reto que tengo personal y no quiero cumplir mi siguiente década de edad sin haberlo alcanzado, o sea, lo que tengo de improviso. Pero en la número 6 dice, ¿has seguido fracasando y aprendiendo? ¿Qué otros fracasos me puedes contar, Renato? Le diría yo. Si hoy fuera nuestra primera vez, ¿verdad? Sí. O sea, ¿verdad? Y la otra que daría es la número 7, me hace, la verdad es que mucha sintonía, hacer un alto al tener éxito. O sea, es lo que hablábamos la vez pasada, que muchas personas van creciendo y creciendo y el éxito a veces cuando ven la facturación que viene la plata, a esta emprendedora probablemente eso le pasó, empezó a ver los recursos y uno pues se le perturba la mente, ¿verdad? Luego, algo que no hacemos cuando logramos algo es celebrar, ¿verdad? Algo tan importante, el celebrar,
no celebraciones a cada rato, no celebraciones que valgan la pena, ¿verdad? Sí. Y luego, esto, que a Renato le gusta mucho esto, miren, contar el dinero, voy a agregarle pagarse primero, no dice así el libro, dice contar el dinero, las ganancias y las pérdidas. Pero de verdad sacar un recuento de cuánto dinero ingresó, contar las utilidades, te pagas a ti primero, le agrego aquí un componente y luego contabilizar las pérdidas. Y por último, repetir el proceso. ¿Qué tan cíclico que es esto, verdad? Sí. Importante estos 10 pasos. Cuando tú los veas es el proceso de convertirte en un empresario. Si hoy inicias un negocio, haz un checklist de estos 10 puntos. Yo creo que eso nos ayuda grandemente a poder funcionar. Son 10 puntos, casi que de los cuales 5 dice fracasar y aprender. Claro. Hay una anécdota, pues así que me gusta mucho en el tema de emprendedores, que es un vuelo aéreo, tiene un plan de vuelo y el 90% del recorrido está fuera de ruta. Vamos a decir que vamos de Guatemala para Estados Unidos. ¿Qué pasa? Va el avión y ¿qué pasa? Se sale de la ruta. ¿Pero qué hace? Revisa el plan de vuelo y corrige. ¿Pero qué pasa? Ahí, pues decir, al fracasar o al encontrar el error, porque fue que el avión se perdió. Aprender, ¿qué hace? Agarra el plan de vuelo y corrige. Sigue avanzando, una hora más adelante, revisan nuevamente el plan de vuelo, se dan cuenta que están fuera de ruta. ¿Qué hace? Rectifica y siguen avanzando. El 90% del vuelo está fuera de ruta. ¿Cómo hace el avión para llegar a la hora exacta? Porque tiene un plan de vuelo. Eso es lo que nos hace falta a nosotros. O sea, saber que el fracaso es un proceso indispensable para ser exitosos. Es un proceso necesario para poder crecer. Este es un promedio. Hay gente que puede ser que al número 20 o al número 50 o al número 3. Pero que para ser de las empresas multimillonarias se tienen que declarar en bancarrota o que hayan fracasado al menos 17 empresas. ¿Por qué? Porque es todo lo que tienen que aprender. Porque posiblemente en la primera no sabían de finanzas, sabían vender, eran buenos generando dinero, pero no sabían de finanzas. Otros posiblemente en el segundo perdieron o fracasaron porque no sabían de marketing. Otros porque no sabían del manejo de personal. Y tal vez a la empresa número 17 ya aprendieron de muchas disciplinas. Pero ¿qué pasa si uno se desanima al número 3? Dice, no, eso no es para mí, mejor regreso a ser empleado. No es que empleado sea malo, simplemente son otras características emocionales. La estabilidad, no hay riesgo, regañan los errores o los castigan. En el otro se tiene que aprender de los errores. Hay mucha inestabilidad emocional, por eso hay que ser fuerte. Pero son diferentes personas. No es que uno sea bueno y el otro malo, son diferentes. Y yo creo que, la verdad, Renato y Margarita, que algo que me deja esta lección de este capítulo es que, como dice una de las partes finales, cada vez más tonto ese, ¿verdad? Yo la verdad me impresiono porque ahí sí creo que, no sé quién lo dijo, pero alguien lo dijo, que mientras más sé, solo sé que no sé nada, ¿verdad? Entonces, creo que es una frase muy célebre porque yo, digamos, cuando me vengo y nos sentamos a discutir, a veces me doy cuenta que tengo muchas cosas que aprender, a pesar que ya tengo más de 5 décadas en mi vida, pues, ¿verdad? Pero me doy cuenta que hay nuevos aprendizajes, nuevas cosas que aprender. Me encanta cuando usted me dice, es que César hay que actualizarse, sí, tiene razón. O cuando Renato dice, sí, es que tenemos que revisar. Son cosas que en la vida nos llevan a nuevos aprendizajes. Entonces, la verdad es que este capítulo encierra una parte muy importante, y yo no sé, Margarita, si usted la quisiera ampliar ahí, pero el poder de las emociones. La verdad es que habla bien interesante eso, donde dice, ese día mi padre rico nos enseñó que como seres humanos tenemos 4 emociones básicas: la alegría, el enojo, el miedo y el amor. Entonces, la verdad es que en esa parte emocional, uno como pues empresario donde se dedica, pues primero hay que ver que por delante tenemos una estructura de alegría. Hay momentos para enojarse, pues, ¿y qué? ¿Verdad? Hay momentos para tener miedo, pues sí, definitivamente.
y hay momentos para poder actuar con amor dentro de la toma de decisiones. Entonces yo creo que las estructuras son como muy combinadas entre lo racional y lo emocional, y saber manejar las emociones y lo racional nos hace llegar a una buena estructura, pero no sé qué opina usted en esa parte, Margarita. Digamos, hay que saber manejar las emociones en los negocios. Robert Kiyosaki se refiere que, digamos, que cada emoción, mejor dicho, su padre rico le enseñó esto, que hay 4 emociones básicas, lo que usted decía, Claro. la alegría, el enojo, el miedo y el amor. Y, por ejemplo, la tristeza a menudo es una combinación de enojo, miedo y amor, y en ocasiones alegría. Fíjense qué interesante. Yo eso sí no lo sabía. Y enseñó que cada emoción podía usarse en 2 formas distintas, para bien o para mal. Por ejemplo, uno puede sentir alegría y usar la alegría para salir a emborracharse hasta caer, lo cual sería una emoción de la alegría para un mal propósito, pero también puede usar la alegría en enviar notas de agradecimiento a todas las personas que lo han ayudado, etc. Y entonces, las emociones son tan importantes porque conforme uno, no lo menciona tampoco el libro, pero no hay que tomar decisiones con emociones fuertes. Yo no puedo tomar una decisión por estar muy alegre, Claro. ni tampoco tomar una decisión cuando estoy enojada, ¿verdad? Entonces sí hay que manejar las emociones de una manera equilibrada para poder tener un fundamento o una decisión ecuánime en lo que estamos haciendo, ¿sí? Y algo que decía Padre Rico es que si puedes convertir, y viene con todo esto, la mala suerte en buena suerte, porque lo menciona el libro, tendrás el doble de suerte y serás el doble de afortunado en el amor, la vida, la salud y el dinero. Me encantó eso. ¿Verdad? Así Y es. tú, Renato, ¿qué dirías tú en esta parte tan importante de cómo convertir, ¿verdad?, la mala suerte en buena suerte? Porque al final es tú en tu experiencia, ¿cómo Sí. la puedes Yo ver? creo que para ir cerrando, diría que la buena suerte es la combinación de la oportunidad con la experiencia. Sí. Sí, Siempre tenemos que estar así preparándonos con conocimiento, estarnos capacitando, porque hay gente que dice, es que no sé en qué invertir. Cuando no sabemos en qué invertir, tenemos que invertir en nosotros mismos, porque ese conocimiento nos va a dar la guía en qué invertir. Si a mí no me gusta que fulano de tal me diga, vos mira, invirtamos en esto, porque toda la gente, si me está diciendo es porque yo no lo domino, no tengo conocimiento del tema. Entonces significa que me tengo que capacitar en algo más. Y la buena suerte es así como el trabajo continuo. O sea, nadie acostado en su casa viendo tele va a tener buena suerte. O sea, uno se levanta y trabaja y se esfuerza, y ahí viene la buena suerte. Mientras más trabajo, más buena suerte tengo. sí, yo creo que la buena suerte que Renato habla, me encanta su frase cuando me enseñó esto. 100 10 1, ¿no? Sí. O sea, evaluamos 100 proyectos, seleccionamos 10 y nos metemos a uno, ¿no? Así es. Pero seleccionar ese cúmulo de 100 no es fácil, ¿verdad? Porque le has tomado tiempo a 100 oportunidades, ¿verdad? Esas 100 oportunidades, la experiencia te lleva a escoger 10. Y esas 10 seleccionar una. Imagínate, el Sí. filtro, ese embudo de selección. Entonces yo creo, querido amigo, de que este libro que Robert Kiyosaki nos enseña antes de renunciar a tu empleo, te da una serie de enseñanzas emocionales, analíticas, reflexivas, que tú de una manera tómalas en cuenta. Yo quiero despedir, Margarita, si usted lo quiere hacer, pero antes yo quisiera leer un extracto que lo cito literalmente. Me gusta citar mucho el libro así literalmente, porque dice, Robert Kiyosaki, de su propio pensamiento, dice, si estás pensando en ser empresario, o si ya lo has iniciado tu propio negocio, creo que encontrarás entretenidas y hasta poco educativas estas lecciones de la vida real. O sea, interesante lo que este cuate dice. La verdad es que es muy célebre para escribir. Pero la dejo a usted ahí para que junto con Renato despidan. Bueno, también hay un fragmento de la visión de la contadora que tenía la contadora, digo yo así, ¿verdad? Pero, sí, claro. sí, Es la coautora. Es La coautora. es la coautora del libro. La contadora no. Coautora que es una contadora muy renombrada en Estados Unidos, que es de Sharon, y ella habla sobre
las 3 etapas, que ya nos las hablamos, pero las hablamos entre comillas, y a mí me gustó mucho sus etapas, porque la primera etapa que hablaba ella era... Ya la voy a encontrar. Aquí está. Te vuelves tan infeliz como un empleado, hablaba ella. También la segunda etapa, supera el miedo a empezar. Y la tercera, solo empieza. Entonces, esas 3 etapas de las que ella habló es como el proceso de transición que uno puede cambiar de empleado a empresario. Se las dejo ahí para que compren el libro. Claro. Y yo quisiera terminar diciendo de que no nos den miedo al fracaso. Yo creo que cada fracaso tiene su enseñanza y el miedo es ahí sí que, como dice el Robert Kiyosaki, o no, dice el padre Rico, decía esto, la temida enfermedad Robert Kiyosaki, sí es Robert Kiyosaki, la temida enfermedad del parálisis de análisis, que uno puede tener en un momento dado por no querer empezar. Entonces, hagámosle caso a Sharon en la tercera etapa, que es empieza ya. Y realmente, pues, Renato. Y para terminar, yo les diría de que no es que amemos el fracaso, simplemente no le tengamos miedo al fracaso, también que tengamos claro que en el fracaso están las lecciones más grandes que podemos tener, y que si queremos tener éxito como empresario, tenemos que saber que tenemos que fracasar muchas veces, pero no volver a cometer esos mismos errores. Ok, queridos amigos, pues la verdad es que toma las enseñanzas para no cometer los errores que muchos de nosotros cometimos. Tómalos tú en cuenta. Esta es una información muy válida, muy actualizada, es de vida real y que te sirve para tomar decisiones. Pues despedimos el día de hoy un programa más de antes de renunciar a tu empleo. Ahora toma en cuenta estas recomendaciones. Haz que suceda, encienda la mente, te quiere pues ayudar, apoyar. Mantente conectado con nosotros, escríbenos a nuestras redes sociales, escucha nuestros podcasts y crece junto con nosotros. Nos vemos siempre, queridos amigos. Hasta pronto. Hasta pronto.